puedan ingresar sin quedar en una sala de espera, así que no me quitan tiempo a mí de esto. Bueno, hoy vamos a hablar de IPC, Inter-Process Communication, no es el índice del precio del consumidor, sino es Inter-Process Communication. Creo que algo habíamos hablado de esto o no. Algo les había comentado. No, ¿Qué profe, es? solo lo nombró en la Nada. clase pasada de que Bien, viéramos un bien. poco. Bueno, ok. ¿Qué es? Bien, qué pregunta. Es una función básica que nos dan los sistemas operativos y lo que hace es que yo puedo enviar información, o sea, datos o el estado entre dos procesos distintos. Nosotros hemos visto señales. En definitiva, señales termina siendo un mecanismo de IPC muy sencillo que me da el estado de otro proceso o por qué parte va. Se acuerda que un proceso quería avisarle algo a otro, lo que hacía es mandar una señal y ese otro, en función de esa señal, podía hacer algo o no. Entonces, si yo quiero que interactúen esos procesos, puedo usar semáforos. No van a compartir datos, no es que le mande un resultado de una operación, pero podría con señales decirle, bueno, no sé, lee este archivo que yo ya guardé el resultado en ese archivo. Entonces, el otro proceso que está haciendo otra cosa, cuando le llega la señal, recién va y abre el archivo y ahí se asegura que el primero de los procesos, al enviarle la señal, ya guardó el resultado. Y entonces, de alguna manera, podríamos interactuar. Bien, pero el tema es el siguiente, Virome. Yo tenía espacio kernel, espacio usuario, y los procesos funcionando acá, y para evitar problemas entre los procesos, yo de alguna manera había creado un espacio de direcciones que era virtual y cada proceso está como enjaulado en su propio espacio. Bueno, esta rayita me salió media fea. Vamos a hacerla de nuevo. Cada proceso está como enjaulado o aislado, entonces en realidad si yo quisiera que este le mande algo a otro proceso es imposible. ¿Por qué? Porque los datos no están en mi espacio de direcciones, yo no puedo hacer nada de eso, o sea, esto está totalmente prohibido, yo no tengo forma de cruzar esa barrera, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, pero a ver, si nos tomamos todo el trabajo de aislar los procesos, porque ahora quiero que se comuniquen. ¿Cuál sería la necesidad? ¿Por qué quiero que se comuniquen? ¿Alguna idea? ¿Alguna? Esto aplica en el caso, por ejemplo, de cuando usamos un fork. Eh, Sí, porque sí. los procesos que sea padre e hijo, que no tengan nada que ver, no, en principio O sea, para es recuperar, por indistinto. ejemplo, una variable de lo que hizo el hijo. ¿Vos decís un exit status o algo así? Podría ser. No sé, se Lo que me pasa es ocurre. que ya termino, no, sería, suponete, podría ser entre padre e hijo, pero podría ser entre procesos totalmente distintos. Suponete que un proceso hizo algo y el otro necesita un valor o ese valor que calculó, entonces lo podría leer, pero obviamente no lo puede. Es lo que yo quiero, que compartan información, pero la pregunta es, ¿pero por qué quiero que compartan información? Sí, hasta hace un rato quería que estuvieran aislados y que ningún proceso se metiera en el espacio de dirección de otro proceso. Para que sea una Sí, tarea cooperativa, ¿sería, profe? Pero muy bien, viene por ahí el tema. O sea, si yo tengo, esperen, voy a borrar esto. Viene por ahí el tema, ¿sí? Si yo tengo, o sea, yo puedo tener procesos independientes o cooperativos. Procesos independientes que no tienen nada que ver uno con otro, entonces en principio no necesitan o no se van a intercomunicar porque no les interesa. No sé, yo estoy corriendo un proceso que es no sé, un Word, y hay otro proceso que es un navegador y no tiene nada que ver, en principio no van a compartir nada. Pero podría ser que yo tengo una tarea que hacer y los separo en distintos procesos y entre ellos deberían cooperar. Entonces ahí sí, de alguna manera van a tener que interactuar y van a tener que recibir alguna información uno del otro. Bien. Casos comunes es cuando quiero compartir información. Supóngase que hay varios procesos que quieren acceder a los datos de una base de datos. Son procesos distintos, uno puede ser, ni siquiera están relacionados, porque uno puede ser del usuario Juan, el otro del usuario Pepe, no son ni padre ni hijo ni nada de pariente, y sin embargo quieren acceder
a los datos que maneja otro proceso que es sería el motor de la base de datos. Entonces, esos procesos de alguna manera tienen que lograr interactuar con el proceso que es el motor de base de datos. Entonces, bueno, es un ejemplo típico. Otra es para acelerar cálculos. Habíamos dicho que si yo tengo una tarea compleja y la puedo separar en distintas tareas más sencillas, si yo eso lo escribo en un solo programa monolítico, en un solo programa y se corre como un solo proceso, el tema es que cada vez que haga entrada, salida o se bloquee esperando algo, ese proceso, o sea, se va a demorar ese tiempo, pero no se puede ejecutar ninguna de las funciones. Si ahora yo esa tarea, como le dije recién, la separé en varias funciones y cada una la implemento como un proceso distinto, si hay un proceso o una función que se ejecuta en un proceso y se bloquea por algo, podría ser que se sigan ejecutando otras. ¿Está bien? Entonces voy a ir avanzando. Obviamente, como van a ser colaborativos entre ellos, en un momento van a tener que intercambiar datos. ¿Sí? Obviamente, eso si tengo un procesador, un Pentium 100 con un solo núcleo. Bueno, obviamente, si tengo procesadores con muchos núcleos, mejor todavía, porque si yo lo tengo toda la tarea que quiero hacer en un solo proceso monolítico, o sea, lo escribo en un solo programa y lo ejecuto como un solo proceso, por más que tenga 8 núcleos, 16 núcleos, los que quiera, se va a ejecutar siempre en uno de ellos, no importa cuál, pero en uno. Si yo esa tarea la separo, por ejemplo, no sé, en 8 procesos distintos y tengo un procesador con 8 núcleos, podría tener la suerte que justo en un momento en particular se estén ejecutando las 8 tareas, los 8 procesos a la vez, con lo cual multiplicaría por 8 la velocidad. Bueno, eso sería tener mucha suerte, pero bueno, esa es otra, digamos, alternativa, es acelerarlo. Otra alternativa es por temas de, otra alternativa, otra necesidad, por qué está en la comunicación entre procesos. Otra alternativa es la modularidad. ¿Sí? Yo, déjenme que buscar a Virome. No sé, yo tengo un proceso que hace una parte de la tarea, otro proceso que hace otra parte de la tarea, y con algún mecanismo intercambian información. ¿Sí? Si yo soy el programador y desarrollo esta tarea o este proceso, este programa, lo escribo, en realidad no me interesa cómo está implementado este otro, solo tendría que ponerme de acuerdo qué información y cómo voy a compartir la información, que esto básicamente sería una API, ¿sí? Y la otra ventaja es que si este programa podría estar hecho en cualquier lenguaje, o lo podría mejorar, cambiar, sustituir por otro, lo cambio por otro, siempre que respete lo que se va a intercambiar, este otro proceso ni le interesa. O sea, yo lo reemplazo por uno mejor a esta versión y va a seguir trabajando todo tal cual, ¿sí? Entonces, eso me da modularidad y yo puedo mejorar el código. Bueno, por conveniencia, podría ser yo tenga varios procesos por separado para ejecutar y los quiere ejecutar a la vez para que intercambien datos. Se me ocurrió un ejemplo bastante sencillo. Vamos a un shell. Y voy a agrandar la letra. Supónganse que yo tengo, no sé, tengo un directorio que tengo un montón de libros y quiero buscar todos los libros que son de Tannenbaum y quiero ver de esos cuáles son los que más tamaño tienen, por ejemplo. ¿Qué tendrían que hacer? Abrir un navegador, ir directorio por directorio viendo cuáles son los libros o buscarlos de alguna manera y comparar los tamaños. Bueno, yo podría lanzar varios procesos que interactúen entre ellos y me resuelvan ese problema. ¿Sí? Esto lo van a ver en el intérprete de comandos con ese simbolito que se llama ¿cuánto? ¿Alguien sabe? ¿Ese? Palito. Palito, bombón helado. O en otros lados se llama pipe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me voy a ir al lugar a ver, ls-l. ls-lr me da un listado de todo un directorio a partir de donde yo le digo. Y yo lo voy a hacer en Juan Carlos, por ejemplo, histórico, ebooks. Acá tengo, bueno, acá sí listo tengo, bueno,
lo que voy a hacer es la salida de este proceso. Este mecanismo, o sea, este palito en realidad hace una comunicación entre procesos. La salida de este proceso que me devuelve todo esto que vimos, lo voy a mandar a la entrada de otro que se llama LES, que lo que hace es paginarlo. Entonces, miren, miren todo lo que tendré que buscar. Todo eso son libros. Y algunos en JPG inclusive. Bueno, no sé, tengo una pila de libros guardados. No se termina más. Bueno, ahí es. Bueno, y sigue. Ahí termina. Bien. Entonces, imagínense si tengo que buscar todos los libros de Tannenbaum ahí. Bueno, sería medio lento. Yo lo que podría hacer es buscar. Hay un comando de búsqueda que se llama grep o egrep. No importa que sea mayúscula y minúscula, voy a ignorar y le voy a buscar todo lo que diga Tannenbaum. Y esto me va a listar todos los libros de Tannenbaum que están por acá. Si yo digo, bueno, no, pero yo quiero, no sé, los libros que ocupan más espacio. Y digo, sí, debe ser este. Bueno, yo lo que podría hacer es decirle. Primero le voy a sacar esta parte que no me interesa. Entonces, la salida de este, o sea, el primer proceso me da un listado gigante. La salida de ese proceso la mete a otro proceso que lo que hace es filtrar ese patrón. Ese proceso lo que hace es me devuelve esto. Yo lo que podría hacer ahora es recortar y quedarme con sacar la primera parte que no me sirve para nada. Entonces, corto, cut, perdón, del carácter 29 en adelante, no sé, al 200. Eso me recortó la primera parte. ¿Por qué lo recorté? Porque yo quiero ordenar. Entonces, la salida de este proceso que corta, lo que voy a hacer es lo voy a mandar a un proceso que ordena. Pero le digo que lo ordene numéricamente. Él ordenó numéricamente, pero le voy a decir que lo ordene en forma inversa. Ahí está, ¿sí? Y ahora a ese otro proceso le voy a decir que lo mande a otro proceso que muestra los primeros 4. Menos n4. Listo. Eso es lo que yo andaba buscando. O sea, yo tengo un montón de procesos que si los hubiera hecho uno atrás de otro a mano, por ahí me hubiera demorado un montón. Lo que hago es, lo comunico. O sea, lo que me retorna este proceso, voy a buscar la virome, se lo envía a la entrada de este proceso. El resultado de este proceso se lo envía a este otro proceso. El resultado de este se lo envía a este otro y el resultado se lo envía a este otro. Y básicamente me inventé un comando nuevo juntando procesos o interconectando procesos uno atrás de otro, ¿sí? Para hacer algo complejo, yo lo puedo hacer como un solo programa monolítico o, como en este caso, un conjunto de pequeños programas que específicamente se dedican a una cosa, ¿sí? Profe, ¿y estos procesos cómo se comunican? O sea, estos en particular. Estos tienen ese dibujito que es un pipe. Hace un pipe que hoy vamos a ver. Hoy lo vamos a ver cómo se hace. Se llama pipe. Bien, buena pregunta. De hecho, en Shell Scripting, si buscan eso, van a ver de este tipo de ejemplo un montón. Se llama pipe. Bien. Hay distintos tipos de IPC. Básicamente se clasifican en dos. Que es cómo se comunican. Podría ser uno que se llama paso mensaje y otro que se llama memoria compartida. Paso mensaje es sí o sí interactuamos con el kernel, o sea, no sé, el proceso A le pasa un mensaje, le quiere pasar un mensaje a B, pero en realidad como no puede hacerlo directamente, porque dijimos que cada uno tiene su espacio de direcciones y están totalmente aislados, lo que hace le manda un mensaje al kernel de alguna manera y después el kernel se lo manda al proceso en cuestión y entonces de alguna manera ves cómo lo recibe, ¿sí? Interactúa el kernel, por tanto es más lento. Esos buffers o esa copia de datos en el kernel generalmente son de menor tamaño, así que por ahí no puedo compartir demasiada información. Y es bastante fácil de implementar porque tiene algo que se llama sincronización, que vamos a ver después de qué se trata. Mientras que los de memoria compartida... Sí.
¿Eso qué sería? Tipo un control C, control V, digamos, ¿sí? O sea, copiar la No, información pero y la... no. Lo que pasa es que este proceso tiene que hacer, para mandarle algo al sistema operativo, tiene que hacer una llamada a sistema. Entonces más no complejo todo. aplicaría eso. No. Claro, bueno, no, pero lo que pasa es que el control C y el control V es, en realidad los procesos, está bien, comparten información, pero lo hacen por STDIN, por teclado, sería por entrada de datos del usuario. En este caso no necesita, o sea, podría ser que dos procesos no necesiten del usuario. ¿Sí? La verdad que no sé qué sería ese control C, control V. Sí, debería. Sí, pero no es. Profe, la sincronización es para indicar cuando el proceso ha terminado de escribir, así el B puede Claro, leer y que no claro, se... exactamente, eso es. Sí, hoy lo vamos a ver en detalle, pero es así. Supónganse que la pregunta es: el proceso B quiere leer del kernel, ¿sí? Quiere leer ese mensaje que le mandaba, pero puede ser que, acuérdense que estos son dos procesos distintos, tienen vida propia, el planificador los ejecuta cuando se le canta. Entonces empieza a ejecutar primero el B y resulta que va a leer y acá no hay nada. ¿Por qué? Porque todavía no se ejecuta A, que es el que escribe. Entonces la pregunta es: ¿qué pasará? ¿Lee cero? ¿No lee nada? ¿Qué hace? Bueno, si yo Se pone en tengo, estado de espera, ¿o no? claro, exactamente, Emiliano, si yo tengo eh, involucrado el kernel sabe que el proceso B es el que me está pidiendo un dato que todavía no me lo mandan. Entonces lo que hace es, lo manda al proceso B a estado bloqueado. ¿Para qué? Y para que no, digamos, para que no pierda tiempo en nada. Hasta que no tenga ese dato, lo deja bloqueado. ¿Sí? Cuando en algún momento en el futuro el proceso A se ejecute y mande esa información, el proceso B ahí lo va a leer. ¿Está bien? Bien, por otro lado tenemos memoria compartida, que, bueno, acá está hecho el dibujo como queda, pero nadie dijo cómo se hace. Lo que intenta mostrar es que el proceso A, su espacio de memoria es este. A ver, mi pulso no está muy bien. Bien, y acá vamos a cambiar el proceso B a otro color. Y el proceso B es su espacio de memoria, es este. Por lo tanto, yo tengo acá al medio un área que es accedida por los dos procesos. Pero no habíamos quedado que los procesos están aislados, que no pueden superponerse. Sí, es verdad. ¿Cómo lograron superponerse? Bueno, tanto el proceso A como el proceso B tienen que hacer una llamada al sistema operativo pidiéndole específicamente eso. Si el sistema operativo lo acepta, estos procesos comparten un área de memoria. Entonces el proceso A puede escribir un dato acá en esta área de memoria y el proceso B lo puede leer. Y la ventaja es que es más rápido. Yo no necesito hacer una llamada a sistema, no hago un cambio de contexto, no hago nada, sino es como si, no sé, tengo una variable en memoria, entonces mi programa le cambia el valor a la variable y el otro directamente la lee y ya está. No necesito ningún mecanismo raro para interactuar. ¿Sí? Profe, ¿por qué, por ejemplo, el sistema no podría acceder a realizar esa memoria compartida? Y que dijo, si el sistema lo acepta, ¿cuál sería el Bueno, impedimento? podría ser que tu proceso no tiene los privilegios necesarios para compartirlo con otro proceso. Eso es pero Bien. sería de usuario, no de los niveles, ojo, no de los niveles que hemos visto en la unidad 1, porque en ambos casos los dos procesos, el A y el B, están en el modo usuario, el más triste de todo. Pero en la mayoría de los sistemas Unix o Linux hay privilegios de usuarios y podría ser que, bueno, le voy a pedir algo al operativo y me dice no me deja. En caso que me deje, lo que hace es, hay un área de esta que queda compartida. Entonces, son algunas posiciones de memoria. Entonces el proceso A puede escribir o leer y el proceso B puede escribir o leer. El tema acá es que, como habíamos dicho, tanto A como B tienen vida propia. Entonces va a depender de cuándo el planificador ejecuta A y cuándo B. Entonces, por más que yo diga que A escriba un resultado de una operación, de un cálculo que hizo, y en el programa B le digo que lea de esa posición de memoria, yo no puedo asegurar que B lea después que A haya escrito. ¿Se entiende? Eso es sincronización. Yo necesitaría alguna herramienta aparte para poder lograr eso. Esas son... Profe, Sí. perdón.
Otra consulta, Sí, sí. ese tamaño de memoria de intercambio, digamos que ¿es fijo Este. o varía en No, no, no. función de lo que se va a transferir? Cuando vos haces la llamada a sistema para que te den permiso para esto, vos le pones el tamaño que querés. Ah, bien. Así que, digamos, podría ser más grande, podría ser... Lo que sí es mucho más rápido, ¿por qué? Porque fíjense que esto no hace ninguna llamada al sistema, sino se copian de uno a otro y listo. O sea, en este caso, en el gráfico dice que el procesador copia algo en la memoria compartida y después el B lee de la memoria compartida. Entonces, de alguna manera están intercambiando los datos. El tema es que el kernel no sabe cuando uno lee o escribe de la memoria compartida. Sabe que lee o escribe algún dato en la memoria, pero encargate vos programador me refiero. Entonces, yo programador debería arreglármelas para sincronizar. Bien. Ahora sí vamos a hablar un poquito de algunos mecanismos. No vamos a ver todo esto, no se hagan problema. Les voy a marcar los que vamos a ver. En cuanto a algunas técnicas de paso mensajes, hoy vamos a ver unas que se llaman tuberías o pipe, unas que se llaman FIFO, que funcionan muy parecidas a las tuberías, nada más que tienen un nombre, y otras que se llaman cola mensaje. Hay varias más, estas no las vamos a ver. Esta la vamos a ver, pero cuando veamos redes, aunque no crean redes, tiene que ver con sistema operativo. De hecho, es un mecanismo de IPC cuando yo uso una red. ¿Sí? Porque mi proceso, que es el navegador, hace un IPC contra otro proceso que es un servidor web. En realidad, cuando yo digo que estoy navegando en tal sitio, en realidad no. Lo único que hice es que mi proceso le pide datos al otro proceso con un IPC y el otro proceso se lo transmite por la red, me llega y en mi proceso me lo presenta en la pantalla. Entonces dije, qué capo, estoy navegando en vaya a saber dónde. En realidad no. O sea, en realidad estoy intercambiando datos. ¿Está? Bien. Y estos son mecanismos de memoria compartida, pero no los vamos a ver. Cada vez se usan menos. Existen, pero cada vez se usan menos porque con el tema de distribución de sistemas, la mayoría de las cosas está distribuida, entonces no comparten demasiado memoria compartida. Se usa mucho cola mensajes y bueno, estos otros dos podría ser. Básicamente vamos a ver estos cuatro nosotros. Estas son, bueno, ¿por qué camino o por dónde pasa la información para compartirse? Bueno, en el primer caso es que yo no uso ningún mecanismo de IPC, sino me baso en el sistema de archivos. Un proceso graba un dato, hace una llamada al sistema, esa llamada al sistema lo que hace es llama a un driver de entrada-salida, se guarda en el sistema archivo, después el otro proceso cuando va a leer tiene que hacer otra llamada al sistema para leer, y eso hace una programación de un periférico hasta que trae los datos y vuelve. Obviamente esta es la menos indicada, es la más lenta, tiene todo el overhead del delay del sistema de archivos, de los periféricos. También podría ser el sistema de socket, si yo en vez de poner file system pongo red, sería una cosa parecida. Hago una llamada al sistema para leer o escribir, y esto hace un acceso al sistema de archivo o al sistema de la red. Bien. Obviamente esto lo podremos aplicar si fuera la red para máquinas, para procesos que corren en máquinas distintas, como dijimos recién. En el medio tenemos lo que habíamos hablado de paso mensaje, donde tenemos que la información viaja desde un proceso a un buffer en el kernel, y el otro proceso lee del buffer en el kernel. Obviamente acá también hay llamadas a sistema para leer y para escribir, y lo que hago es pedirle al kernel que se encargue de intercambiar la información. Entonces la información llega al kernel. Quedan 10 minutos ya. Deme un segundo que saco este cartel. Ahí está. Listo. Y bueno, acá están estos mecanismos que acabo de nombrar, que los vamos a ver. Y el tercero, me sale mal esa flecha, es que directamente utiliza memoria compartida para intercambiar datos. ¿Sí? O sea, los datos en este caso, en el primero viajan hasta el sistema archivo o hasta la red y después vuelven. En el segundo viajan hasta el kernel y vuelven. En el tercero directamente
se copia de memoria a memoria, sin intercambiar información, ¿sí? Por eso decíamos que está el más rápido. Bien, creo que... bueno, esto es persistencia. Cuando normalmente hablamos de la persistencia del mecanismo de IPC es cuánto tiempo dura la información, ¿sí? La persistencia en proceso, cuando una IPC decimos que tiene persistencia en proceso, es cuando se termina el proceso, chao, si no leí los datos que tenían para mí, se pierden. El ejemplo de eso es pipe, y lo vamos a ver hoy. Socket, no, lo vamos a ver más adelante. Y FIFO también lo vamos a ver hoy. En kernel significa que los datos van a quedar almacenados siempre y cuando yo no reinicie la máquina y se borre esa información del kernel. La persistencia de ese tipo es de cola mensaje, la vamos a ver hoy. Y de sistema archivos es, bueno, memoria compartida, pero esa no lo vamos a ver este mecanismo, así que no sean problemas. Recuerden, la persistencia entonces, ¿cuánto tiempo va a durar la información? ¿Sí? Solo lo que dura mi proceso, solo que el tiempo que dure mi máquina prendida o si no, podría ser en el sistema de archivos hasta que yo no la borre, no pierdo esa información. Esas serían las tres alternativas. Creo que no hay más nada. Uso, bueno. Bueno, otra clasificación en cuanto al uso, pero un poco ya lo hemos hablado, es que dentro de un mismo PC tenemos tuberías, FIFO, cola, mensaje, memoria compartida. Ahora, si yo quiero comunicar distintas PC, tenemos socket, RPC, MPI, de los cuales vamos a ver nada más que sockets. Y de esto, dentro de la misma PC, vamos a ver esos tres, ¿sí? Bien, dicho eso, y hablando un poco de las clasificaciones, bueno, ahora vamos a hablar del primero de los mecanismos. Pipe se llama. Pipe es un buffer en el kernel donde la restricción o la limitación que tiene es que para procesos relacionados, o sea, un padre, un hijo o un nieto o dos hijos entre sí o lo que sea, van a poder intercambiar información. Otro proceso que no tenga nada que ver no podría acceder. Este es uno de los mecanismos IPC más viejos que se crearon en Unix allá a principios de los 70s. Está orientado a flujo de bytes, o sea, en este buffer, que se llama tubería, es como si fuera un tubo, entonces por un extremo del tubo escribo bytes y del otro lado leo bytes, ¿sí? Básicamente hace eso. Es unidireccional, yo en el extremo donde escribo no podría leer, eso no lo podría hacer, no podría leer, ¿sí? Y en el extremo obviamente que leo no podría escribir. Eso no lo podría hacer. Eso era una flechita lo que quise dibujar, pero salió medio mal. Bien. Es muy similar a la FIFO, digamos. El dato que entra, el primero que sale. Sí, no? sí. Es bastante parecido. ¿Ustedes ya vieron FIFO? No. No, Lo vimos en técnicas pero, 1, cómo son las o memorias FIFO, no Bueno, claro, o pero sea, tiene algo no. que ver FIFO y LIFO. Bueno, no. Perdón, le preguntaba eso porque el siguiente que vamos a ver es una tubería con nombre que se llama FIFO. Pero no es lo mismo que vieron técnica 1. Pero bueno, sí, de hecho se llama tubería porque, bueno, sí, meto bytes, salen bytes. Sería el primero que entra, el primero que sale, ¿sí? Pero, o sea, Sí. es FIFO porque es el mismo concepto, lo primero que Claro, entra es lo primero en exactamente, salir, digamos. exactamente, sí. Pero no está implementado de esa manera. O sea, es un buffer que el sistema operativo tiene en el kernel y yo lo puedo crear. Una vez que lo creo, yo puedo leer y escribir ahí, ¿sí? ¿Cómo hago para crear un pipe? ¿Cuánto tiempo tenemos, chicos? 5 minutos, profe. Bien, estamos en el horno. Bueno, esta es la llamada sistema para crear un pipe y yo tengo que pasarle un arreglo de dos elementos enteros. ¿Por qué dos elementos enteros? ¿Qué me devolverá el pipe este? ¿Qué hará con esos dos elementos enteros? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los descriptores de los procesos? Cuando yo creo un proceso de movida, tengo
el descriptor 0 que apunta al canal de teclado, el descriptor 1 que apunta a la pantalla, esta es la pantalla, y el 2 también que es el de error, ¿no es cierto? Este era el descriptor 0, el 1 y el 2. Bien. Lo que yo hago cuando creo un pipe, me va a crear 2 descriptores más. ¿Y a dónde apuntan? Y a ese buffer en el kernel. Uno va a ser el extremo de escritura. Esta es la dirección. Y el otro va a ser el extremo de lectura. ¿Sí? Me va a devolver 2 descriptores o va a completar esto con los números de descriptores que tiene o que se acaban de crear. Entonces, además de los 3 que tenía, va a crear 2 más por cada pipe que yo cree. ¿Sí? Profe, ¿el buffer ese tiene un tamaño fijo? Ese pipe, Sí. Tiene un tamaño fijo de unos eso iba a 8K. preguntar. Y al estar en kernel pasan 2 cosas. Si yo quiero leer, por ejemplo, en este descriptor, que es el de lectura, obviamente, ¿no? Y no hay ningún dato acá, lo que va a pasar, como dijimos recién, este proceso se va a bloquear. Y lo que puede pasar es, suponete que vos no querés leer nada acá, nadie está leyendo, pero vos empezaste a escribir, y llevas, creo que por default es 8K para Linux, escribiste 8K y no se llenó. Si querés seguir escribiendo, el proceso se va a bloquear hasta que alguien lea del otro extremo. Entonces, hasta que vaya desagotando la tubería, digamos, ¿sí? Y ahí Profe, va con... si Sí. hay un proceso que quiere leer y en el buffer hay información, pero no la información que yo le quería pasar, a lo mejor hay información que otro proceso escribió ahí. O sea, ¿lee y lee basura, digamos? No, va a leer lo que tiene. Lo que pasa es que quizá no lo entienda. Esto es No, porque porque no los identifica. O sea, lo que se lee, no se identifica qué proceso lo claro, escribió. esto está orientado a flujo de bytes. O sea, entran bytes por acá, salen bytes por acá. O sea, ¿quién lo escribió? Es más, yo, por ejemplo, podría escribir, fíjense, no sé, escribo 10 bytes, entonces sería, no sé, un bloquecito así, y después escribo 20 bytes. Esos van a quedar acá en el buffer. Y si yo después hago una lectura y le digo, las lecturas y la escritura son con read y con write. Entonces yo le digo con read que lea, no sé, 100 bytes. Por más que no hayan 100, bueno, me va a devolver que pudo leer 30. Va a leer todo como un solo bloque y no va a saber que acá estos 30 bytes fueron origen de 2 escrituras distintas, sino va a leer una sola cosa. Porque Claro, me otra tendría vez... que encargar yo claro. de Sí. identificarlo de alguna forma. Esto es acá, entran bytes, salen bytes, entra cuchillo, sale tripa. O sea, es así, un solo sentido y chao. Si vos quisieras que el que lee sepa qué es, deberías acá en los datos escribir alguna cabecera que tenga alguna información en cada mensajito que va escribiendo. Uy, bueno, eso era la cabecera. Entonces, cuando alguien lee, lo que hace, primero lee la cabecera de cada pedacito y después va, lee los datos y sabe de qué se tratan. Pero otra vez, eso lo tenés que hacer vos en tu aplicación. Es así esto. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Básicamente, el ejemplo de uso es, en un proceso yo invoco a pipe y me creo estos 2 descriptores y me creo el buffer en el kernel. Entonces, está fácil. Si en este proceso yo escribo y después leo en este otro descriptor, el extremo de escritura es el 1 y el de lectura es el 0. Si yo escribo hola mundo acá y después acá leo, voy a obtener hola mundo. ¿Se entiende? Queda menos de un minuto, profe. Bien. Y ahora la pregunta del millón es, ¿y dónde está la IPC acá? Tengo que hacer otro proceso. Habría que hacer Hay otro que abrir un proceso. proceso hijo. Habría que hacer un Si no, proceso como hijo. que no. Récord. Genial. Bien. Entonces, chicos, si yo creo un proceso hijo y después ejecuto el mismo comando pipe, lo que va a hacer es, va a crear otra tubería. Uy, bueno, esa es una tubería, donde le va a asociar los nuevos extremos. Pero lo que yo escriba acá, este otro proceso no lo va a poder leer, porque cuando lea va a leer
de esta tubería. No sé si se entiende. Sí, Sí, así sí. como le asigna memoria diferente, también le asigna Claro. una tubería diferente. Así que, ojo, en realidad lo que hay que hacer, está bien lo que tienen que hacer, pero tienen que hacer, déjenme que borre esto. Tienen que primero crear la tubería y después hacer el fork. Cuando yo hago el fork después de asegurarme que ya tengo esta tubería, lo que hace el proceso hijo, se le copian todos los descriptores que tiene del padre. También, además de copiarse el código del espacio de memoria, se copian todos los descriptores abiertos. Entonces va a quedar así, ¿sí? Con esta flechita en este sentido. Entonces, ahora sí, bueno, eso está puesto en la otra diapo. Esperen que la paso, así se ve más bonito y listo. Clear. Entonces va a pasar eso, ¿sí? Primero uso el fork, perdón, primero creé el pipe y después creé un fork. Entonces, supóngase que yo del proceso padre quiero escribir al hijo, yo lo que voy a tener que hacer es escribir en ese descriptor, en el FD1, y leer en el hijo en el FD0. ¿Sí? Entonces, lo que el padre le escribe al hijo, el hijo lo va a poder leer. ¿Sí? La otra alternativa podría haber sido que yo, el hijo escribiera en el FD1 y el padre leyera del FD0. Entonces, el hijo le estaría mandando datos al padre. Lo que no podríamos hacer así como está es que el padre le escriba datos al hijo y después el hijo le responda datos al padre. ¿Y eso por qué no se podría? Porque es unidireccional, pipe. Claro, pero podría seguir este camino. O sea, el padre escribe acá, ¿sí? El hijo lee en este extremo, después el hijo le manda una respuesta por este extremo y después el padre lee por este extremo. Porque podría tener otros datos dentro del pipe. Cuando, por ejemplo, lee el padre, no sabe si son datos que escribió el hijo o los que escribió él antes, porque no podemos asegurarnos cuándo se ejecuta uno u otro. O sea, yo creo que se podría hacer, pero necesitaríamos por ahí de alguna sincronización con señales, con alguna otra cosa, pero es medio complejo. ¿Cuál sería la alternativa si ustedes quieren que sea bidireccional esto? Crear un proceso extra más. Otro pipe. Hagan sus apuestas. Sí. Si creas otro proceso más, en realidad... Es que si creo otro pipe, ¿a dónde lo meto? Porque igual... Sí, pero creo un pipe en donde solo escribe el padre y solo Claro. lee el hijo, O sea, y un pipe en donde solo lo que escribe el tendrías hijo que y hacer solo lee es, el padre. claro, el proceso padre crea 2 pipes, con lo cual va a tener 4 conectores. Cuando se fork, el hijo va a tener otros 4 y después, en realidad, borrar los que no necesite o desconectar los que no necesite. Bueno, ahí está marcado lo que hizo, por ejemplo. El padre lee y el otro escribe. A ver qué más hay. No. Bueno, no, ahí está. Bueno, básicamente eso es todo conceptualmente el tema de pipes. Lo que vamos a ver es un par de ejemplillos de esto. Bien, sí. Profe, si yo ya tengo una tubería creada y quiero saber cuáles son esas direcciones, o sea, Esos descriptores. Los descriptores, eso, para después conectar, por ejemplo, otros procesos a esa No, misma tubería, ¿se ahí puede? no. Esto no vas a poder. ¿Por qué? Porque esta tubería, si bien tiene descriptores de archivo, que son numeritos enteros, ¿se acuerdan que el 0 era para el teclado, el 1 para la pantalla, el 2 para errores? Suponete, si vos creas una tubería y al toque te va a crear el 3 y el 4. Pero esos numeritos son internos de tu proceso. Si otro proceso quiere escribir en un descriptor 3 o 4, va a ser de él. Así que no tenés forma. Por eso se llaman esto tuberías sin nombres. Al no tener forma de referenciarlo de un proceso que no tiene nada que ver con esto, no tenés forma de acceder a los extremos, a estos mismos extremos. Si tenés otro proceso que no tiene nada que ver y crea una tubería, y lo que va a hacer, o sea, te va a crear otra tubería, no va a usar esta otra que vos ya tenés acá. Te va a crear otra, ¿sí?
Entonces no tenés forma de otro proceso que no tiene nada que ver accederle a esta tubería. ¿Por qué? Porque no está referenciada con un sistema de nombres o nada. ¿Sí? Entonces esto solo sirve para compartir datos entre procesos hijos y padres, Sí, señor. Podrían ser nietos también. En realidad relacionados es la palabra. pero dos procesos que no están relacionados No hay se puede. forma. Esa Por es la ejemplo. limitación que tiene. Suponete vos creas un padre y no sé, creas dos hijos para que trabajen o hagan cosas. Podrían inclusive los dos hijos hablar entre ellos, mandarse cosas entre ellos, porque, digamos, están relacionados de alguna manera por una herencia familiar, ¿sí? Obviamente, para hacer eso, el padre tiene que crear las tuberías y después, cuando hace fork, cada uno de los hijos recibe esos descriptores. Bien. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo, 27 líneas. Y esto es bastante sencillo, pero nos va a dar una idea de cómo usarlo. Acá este código ejecuta el hijo y este código ejecuta el padre. ¿Sí? Bueno, ¿qué hago? Antes que nada, ejecuto la llamada sistema pipe y le tengo que pasar obviamente un arreglo de dos enteros que es este. Le puse pipe file descriptor, ¿sí? Por el 0 y el 1, ¿sí? Esta llamada sistema obviamente si lo logra, o sea, si puede crear el pipe, le devuelve los números de descriptores y si da error, esto directamente retorna un número menor que 0. Entonces, bueno, lo que hice acá podría haber puesto, si quiero hacerlo rápido y furioso, directamente podría haber puesto esto. Y tenemos menos líneas, listo. ¿Sí? Lo que hago acá es... esperen, me parece que borré una llave de más, ¿no? Un paréntesis, profe. Ah, bien, por eso se quejaba, gracias. Acá debería, ahí. Ah, no, me falta el punto y coma. Listo. O sea, con que yo ponga eso es suficiente. El otro lo agregué para validar. Igual que acá yo podría haber puesto fork. Bueno, y una variable pid. No tiene sentido, lo vamos a dejar así como está. Entonces, yo o sea, creo el pipe y lo que hago acá es hago un fork. Si es 0, ejecuto este código y ahí le puse después de la llave el return. Entonces el hijo va a terminar acá, sí o sí. Y este resto del código que queda acá en el programa lo va a ejecutar el padre. ¿Qué hace el padre? Lo que hace es... mejor dicho, vamos a ver a lo que hace el hijo. El hijo lo que hace es leer del teclado, ¿sí? Y guardarlo en ese buffer. Acá acuérdense que por más que este buffer tenga 256, el read me va a retornar lo que efectivamente leyó del teclado, que podrían ser 5 o 10 bytes, lo que fuera, ¿sí? Pero el buffer tiene 256. Y después lo que hace es escribe en la tubería, el pipe file descriptor es este, el 1 que es el extremo de escritura, que escribe el buffer, pero ¿cuántos bytes del buffer escribe? Y lo que leí del teclado, no todo el buffer, porque si yo acá, si acá lo hubiera puesto size of buff, van a ver que en realidad después de escribir lo que yo escribí, me mostraría el basura o el resto de los datos que tiene el buffer, que podría ser cualquier cosa, ¿está? Entonces, por ahí está bueno escribir específicamente lo que leyó del teclado. Y después lo que hace es cerrar ese descriptor y terminar. Igual cuando el programa termina, no tiene sentido cerrar descriptores porque cuando un proceso termina, cierra todos sus descriptores. Entonces, bueno, ahí lo comenté, pero no tiene mucho sentido. ¿Qué hace el padre? El padre, como va a leer, no va a escribir, este extremo no lo va a usar. Entonces lo cierra. Acuérdense que el padre va a usar uno solo de los dos que tiene. El 1. Y lo que hace es lee del ¿cuál es este programa? Esperen, a ver si es el 1 o el 2.
test pipe, no, el 1, bueno. Porque tenía 2. Lo que hace es, se queda en un bucle leyendo lo que le manda el hijo, que podrían ser varias cosas. Cuando la lectura da 0 significa que ya no hay nada en el buffer y que además se cerraron todos los extremos de escritura. Porque si hubiera todavía un extremo de escritura conectado, esto no retornaría, se queda bloqueado porque no sabemos en el futuro cuándo me van a mandar datos. O sea, esto es así. Esta es la tubería. Este es el sentido de la tubería. El padre está leyendo en el PDF 0 está leyendo y esto, por más que no haya dato acá, se queda bloqueado. Dijimos que se queda bloqueado el proceso padre. ¿Sí? ¿Cuándo se va a desbloquear? Cuando, y me va a retornar 0, cuando efectivamente ya no haya nada más en el buffer, pero además todos los extremos donde yo puedo escribir los haya cerrado. Porque si no los cierro, tanto el padre o el hijo, yo no sé si en el futuro alguien va a querer escribir acá. Entonces el proceso no se tiene que desbloquear, sino tiene que quedar bloqueado hasta nuevo aviso. Entonces, la condición para que el read termine es que ya no haya nada más en el buffer y que yo cierre todos los canales de escritura en el buffer o en el pipe. ¿Se entiende? Y finalmente lo que hago es, a medida que voy leyendo, voy escribiendo en uno en la pantalla lo que leí el buffer, y después espera que termine el hijo. ¿Sí? Make test pipe. Ahí está. Esto lo compila y ahora para ejecutarlo espera dstdin, así que yo podría poner test pipe y ahí se quedó. ¿Qué está haciendo? Esperando que escriba algo. Hay dos procesos. El hijo está bloqueado esperando en el stdin o en el teclado, y el proceso padre está bloqueado esperando en el extremo de lectura del pipe. Como no tiene nada el pipe, está bloqueado el padre. Como no escribo nada en el teclado, está bloqueado el hijo. Hola. Hola, ¿sí? El primero lo escribí yo en el teclado, se desbloqueó el hijo. El hijo lo que hace es escribir en el pipe, y el padre estaba bloqueado esperando en el pipe, se despierta y ¿cómo se llama? Y lee, y después cuando el hijo termina, cierra el canal de entrada, entonces directamente el proceso padre sale de ese bucle y termina. ¿Sí? Miren, por ejemplo, para que vean que el padre sí o sí espera, supónganse que acá es... no sé cómo se escribía. Perdón, que estoy... quiero hacer lo que espere un segundo. Sleep. Sleep. No sé, 2 segundos. Era sleep, ya les digo. 3K. Sí, era sleep. Y tengo que agregar esta biblioteca. Está agregada, listo. Bueno, acá lo que voy a hacer es, voy a leer de teclado, pero antes de escribir se va a demorar haciendo otras cosas 2 segundos, entonces recién ahí se va a despertar el padre. Después de eso, después que, primero va a estar bloqueado hasta nuevo aviso, hasta que yo escriba el teclado. Ahí se despierta el hijo, lee el teclado, lo guarda en ese buffer y después se va a demorar un rato y recién a los 2 segundos le escribe al padre. Y ahí recién se desbloquea este proceso, lee. Como el hijo después de eso termina, cierra los descriptores, no tiene ningún otro, entonces el padre dice, bueno, no hay nadie que va a escribir nunca más en este pipe, entonces retorna. ¿Sí? Y ahí termina. Fíjense, lo recompilo. Make. Y ahí lo corro y yo digo, hola. Fíjense que ahí sigue esperando el padre 2 segundos y recién ahí, una vez que le escriben, ahí recién continúa. ¿Sí? Voy a hacer una cosa más. ¿Qué pasa si comento esta línea? Y se los dibujo.
Esta sería la tubería. Y voy a tener dos entradas. No, Claro, porque tengo tanto el padre, PDF1. tengo tanto como el padre como el hijo que van a tener asociada la entrada de escritura, si esto va en este sentido, ¿sí? Entonces, por más que termine el hijo, cierra todos los descriptores, pero el padre está leyendo acá y como todavía va a haber un proceso conectado a la entrada de la tubería, se va a quedar bloqueado porque no sabe en el futuro cuándo va a terminar. Entonces en realidad se está bloqueando a sí mismo. Eso va a pasar. Fíjense. Por eso es importante cuando yo uso pipes cerrar los extremos que no uso porque si no, no sé en qué momento me la puedo mandar. Make test pipe. Y si ahora lo corro, test pipe. Hola. Pasan 2 segundos, va a mostrar hola. Y después, ¿qué pasó? El proceso Claro. padre se quedó en el while ese, no retorna, no es que retorne 0 porque no hay datos. O sea, retorna el read ese siempre y cuando pasen 2 cosas. No haya más nada en el pipe y no haya ningún extremo de entrada conectado. Ningún descriptor asociado a la entrada del pipe. Entonces en este caso hay, así que la única manera es hacerle un control C y chao. ¿Sí? Por eso es importante esto. Apenas arranca el padre o el hijo, acá por ejemplo, yo acá lo que tendría que haber hecho sería prolijo, es que el hijo, si él va a utilizar el extremo PDF1, acá lo que tendría que hacer es close PDF0. En realidad con el extremo de salida no hay demasiado problema, pero siempre es aconsejable cerrarlo. ¿Sí? Y ahí quedaría bien. O sea, ahí quedaría prolijo y no tendría problemas con las tuberías. ¿Sí? Podría, para que vean que esto se queda, podría hacer 2 escrituras. Podría hacer 2 escrituras y el padre lo voy a hacer que se muera un rato. Para que vean que cuando lee el padre va a leer todo una sola vez y no sabe que son 2 escrituras. Sleep, no sé, 10 segundos. ¿Sí? Que es lo que ustedes me preguntaban más temprano. ¿Cómo sabe si es de un hijo, si es de otro, si son 2 o si no sabe? Pobre, no tiene forma de saber. Básicamente lo que hice fue repetir acá, lee teclado, escribe y acá vuelve. Esto lo podrá haber hecho en un bucle, pero bueno, son pruebitas de concepto. Y el padre va a esperar 10 segundos y va a escribir todo. Make punto barra test pipe. Entonces, hola, segunda escritura. L de enter. Y claro, el padre leyó todo como un solo bloque. ¿Sí? Lo muestra en 2 renglones porque acá hay un enter, entonces la salida es un enter. Pero podríamos, para que se aseguren que es una sola escritura, perdón, una sola lectura, acá lo que podría hacer es un... después de esto voy a poner un printf se leyeron porcentaje de bytes. Coma, ¿qué sería? nread. Listo, eso me va a volver cuántos bytes se leyeron. Y si ahí lo corro, van a ver que así va a ser una sola lectura. Entonces, hola, ¿qué tal? Y ahí son 4, 8, 9, 10, 11, 13 bytes. Son 8, 13 bytes, claro, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, se hizo una sola lectura. ¿Por qué? Porque se va acumulando en el pipe y la lectura, si yo le digo en el read,
en este read, si yo le digo que lea hasta 256 bytes, que es el tamaño ese, bueno, va a leer 256 bytes, no sabe si fue producido por 1, 2, 3, 10 escrituras. ¿Se entiende? Esto está orientado a bytes, pero de alguna manera sirve. ¿Está? ¿Duda, pregunta de esto? No, se entendió, profe. ¿Está No, profe. clarísimo o está muy complicado? Ok, bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente mecanismo. Entonces, bueno, lo importante, y esto lo subrayo, es cuando escriban código para evitarse líos, supónganse, si ustedes van a... si ustedes dicen, bueno, el proceso padre le va a mandar datos al hijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Es cerrar ese y cerrar ese. Entonces, el proceso padre, o sea, obviamente cerrar este en el padre y cerrar este en el hijo. Entonces, el proceso hijo viene por acá y va por allá. Y si es al revés, apenas arranca el proceso hijo, cierro ese y en el padre cierro este. Entonces, el proceso hijo hace este caminito y el padre hace ese. ¿Ya está? Bien. Bueno, ahora, justamente a raíz de la pregunta que hizo otro de sus compañeros, bueno, pero ¿y cómo hago desde otro proceso? Bueno, no, Pipe no sirve, pero sí sirve otro IPC que se llama FIFO, que es muy parecido a Pipe. Se llaman a veces tubería con nombre, o sea, pipes, named pipes sería, pipe con nombre. Y básicamente cualquier proceso, si sabe el nombre o el path a dónde está ese archivo, puede escribir en ese archivo, independientemente si están relacionados o no están relacionados los procesos, ¿sí? Digamos que este, profe, sería como una mejora del Claro, sistema por anterior, porque en supuesto, sí, definitiva, tal cual. Esto salió o lo implementaron la mayoría de los sistemas operativos Unix a fines de los 70, a principios de los 80, años, por ejemplo, 80, 82, ya podían, ante la necesidad de eso, porque por ahí necesitaban hacer tareas bastante distintas, pero que estuvieran relacionadas entre sí, entonces dijeron, bueno, podemos usar otro mecanismo. ¿Y qué hicieron? Es darle un nombre, entonces cualquier proceso que sepa ese nombre lo podía usar, ¿sí? Obviamente sigue siendo orientado a flujo de bytes, es más o menos lo mismo que la otra tubería. Acá lo interesante es que el nombre de la tubería persiste en el sistema archivos, pero los datos no persisten. O sea, una vez que un proceso terminó, se perdieron esos datos, ¿sí? ¿Y cómo hago? Yo tengo que crear ese archivo especial. Lo que va a hacer es me va a crear un archivo en el sistema de archivos y después lo puedo utilizar. Como lo utilizo, abro como si fuera un archivo común y silvestre, hago un open de ese archivo y leo y escribo ahí, ¿sí? El que lee, si no hay nada, se bloquea hasta que otro le escriba, ¿sí? No sé profe, si... este también tiene un tamaño fijo, ¿no? Como el anterior. Sí, creo que en realidad va a parar el mismo tipo de buffer de kernel. Si no me equivoco eran 8 o 16K, una cosa así. Pero sí, pues no podría ser infinito porque imagínate, vos creas una tubería y después le empezás a meter datos, no sé, le metés un DVD y significa que el kernel tiene que tener un buffer de, no sé, de algunos gigas para, no sé, de 1 giga, 4 gigas, y la verdad que no tenés eso ni en RAM, quizá, entonces explotaría, ¿sí? Y esto vamos a hacer con programas, total, creo que ¿cuánto tenemos de tiempo? No dice, así que debemos tener bastante por ahí. Bien, bueno, vamos rápido. Voy a hacer CP, esto se llamaba mkfifo.c, mkfifo, voy a poner accessfifo.c. En realidad va a ser dos programas distintos. Uno que cree una memoria fijo. Chao. Y eso va a ser hasta acá. Esto lo voy a borrar. Chao, se acabó. Listo. Mi programa lo único que va a hacer va a utilizar una llamada sistema
mkfifo, que si nosotros vemos, perdón, esta es la página de manual. No tiene 3, debe ser entonces. Ahí está. Lo que hace es crea un archivo especial llamado un pipe con nombre o FIFO, ¿sí? ¿Y qué le paso? Creo mkfifo, le paso el nombre del archivo y los permisos, como lo quiero abrir. Que básicamente eso es lo que hice, ¿sí? Le paso esos permisos que cualquiera puede leer y abrirle, ejecutarle, y le voy a poner como nombre tubería. Bien, eso me devuelve un descriptor de archivo. Si es... perdón, me devuelve... vamos a ver lo que retorna esto, perdón. Esto me retorna, es entero, ya les digo que retornaba, si no me equivoco. Ahí está. Ahí está, dice. Si exitoso, retorna 0. En caso de error, retorna -1. Entonces yo lo que hice fue, si distinto de 0, perro lo que hace es print error, me muestra un mensajito de error y me muestra ese mensaje. Y termina. Termina con -1 y si no, termina bien. Entonces, así como está, yo pongo make mkfifo. Listo. Y si esto lo corro, mkfifo. ¿Qué pasó? Primero, ¿cómo habrá terminado? Genial, significa que la creó. ¿Y ahora qué hago si hago un ls? Fíjense, acá está. Yo no le puse ningún path, entonces me la creó en el directorio actual. Y fíjense que tiene un colorcito raro, ¿sí? Distinto del resto. Fíjense que acá el primer carácter me dice si es un archivo especial o no. Cuando hay una raya es un archivo común y me dice que es un archivo especial y es un archivo tipo pipe. ¿Sí? Bien. Lo que podría hacer ahora es que un programa la use para leer datos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le había puesto al otro? Accede a la FIFO. Bien. Lo que voy a hacer es, no la voy a crear porque ya la creé en el otro programa, entonces esto lo voy a sacar. Chao. Bien. Hago un programa que lo que hace es intenta abrir ese archivo. Solo lectura porque va a leer los datos que tiene. Vamos a hacer que otro proceso escriba. Y después lo que hace es que se va a quedar leyendo de ese archivo, de esa tubería. Y me va a mostrar buffer, lo que leyó y la cantidad de lecturas que hizo. Bien, eso nomás. Make accede a la FIFO. Listo, ahí lo compiló. Y si yo lo corro esto, accede a la FIFO, ¿qué pasó ahí? No hay datos para leer. No hay datos, está bloqueada, digamos, hace lo mismo que el pipe. ¿Y cómo podría ser para que algún otro proceso le mande datos? Podría ser otro programa en C que en vez de abrir la read only, lo abra write only y después que haga writes. ¿Sí? O la otra es, voy a abrir otra pestañita más acá la tengo. Para escribir en el archivo directamente. Claro, la otra es escribir un archivo. ¿Cómo puedo hacer? Es redireccionar lo que se llama redirección de entrada o de salida. ¿Eso lo vieron? ¿O se los conté? Redirecciones de Vimos entrada o de salida. un ejemplito en el práctico nomás, Ah, pero bueno, no ok. lo hemos visto acá en la clase. No, bueno, genial, pero es justamente, por ejemplo, yo puedo hacer que este proceso, si la salida la redirecciona a la entrada de otra cosa, como vimos recién, con pipe, ¿sí? Pero si yo quiero que la salida de este proceso, que me muestra todos estos datos, se guarde en un archivo, lo que hago es redirecciono la salida a un nombre de archivo. Archivo. ¿Y qué pasó? El stout fue para ese archivo. Si yo hago un bin del archivo, veo esos datos, ¿sí? De esa manera yo estoy redireccionando la salida con la flechita. RM archivo. Bueno, de la misma manera yo podría hacer, no sé, ls y lo direcciono a la tubería. ¿Y qué pasará? Y ahora la tubería tiene los datos LS. En realidad la tubería ya no lo tiene más. ¿Quién tiene esos datos? El otro proceso. El otro proceso. Ahí está, miren, ahí se había quedado bloqueado. Y ahora me mostró buffer total, 5.806 bytes. Ah, Y ahora la tubería queda vacía, profe.
¿Sí? Después que ya lo Claro, envió. eso iba a consultar. Profe, Fíjate, este va lee y leyendo, pero borra. en realidad, como yo le había dicho, el que escribe o el que redirecciona le mandó todo esto, todo esto que son más de 512 bytes, todo esto le mandó, que no sé cuántos son. Y el otro, lo que hizo fue, en los while read, leyó hasta acá, fíjate que dice nread 255, ahí leyó 255, el total son 5K. Después acá leyó otros 255, después leyó otros 255 y después leyó 206. Y después, como el archivo que redireccioné tiene end of file, la tubería dijo, bueno, listo, no hay más datos para mandarme, entonces automáticamente retorna, no se queda bloqueado. Sí, si yo quiero consultar la tubería, si yo hago un cat tubería, ¿qué pasó? Y está vacía. Ahí está vacía. ¿Y cómo puedo hacer para que se despierte este proceso? Este es un proceso nuevo que acabo de lanzar que se llama cat. De hecho, miren, ps menú fea. Vamos a ver que ahí está. Este es el proceso. Ese es la ID. Y nada, está ahí. Si quisiéramos ver el estado, me va a decir que está bloqueado. Que está bloqueado. ¿Por qué? Claro, ¿Qué tengo está que volver esperando? a llenar la tubería. Y la tenés que llenar. Vamos a hacer así. Vamos a hacerlo ahora con un programa para ver. cp acceder a punto ca accede es escribe. No se está viendo nada, profe. Ah, que está en la línea abajo, ahí se ve. Sí se ve, sí se Ahí ve. sí, sí. Punto C. No, bueno, a ver, escribe. Y esto, si yo lo hago bien, debería. Es abrir la tubería, pero sería right. Uy, esto no. Me lo mandé. Change word. Sería right. No sé qué estoy apretando. Dele word. Y. O. Ahí está. O create, no. O sería write only es. No me acuerdo el flag este cómo era. Write W. Write only era. No, así no es. O. No, así no me suena que sea Había así. una. Ah, no. Creo que así era. Bueno, ahí lo abro la tubería. Obviamente esto lo va a hacer si tiene permiso, pero como es de mi usuario va a tener permiso. Y lo que voy a hacer ahora es. Podría leer acá. Miren, leo del teclado. Y en vez de hacer un print, voy a. Acá voy a escribir en la tubería. Write. ¿En dónde? En el FD. ¿Qué cosa? El Profe, buffer. eso es porque usted configuró la tubería al principio para que para que se pudiera escribir y leer. O, No, cuando la creé. A ver. o sea, porque dijo que la podía escribir porque Ah, sí, porque era cuando usted el creas vos usuario. das los permisos. Claro, mira. El S-L, fíjate que la tubería dice el usuario Carlos puede leer y escribir. Entonces yo puedo escribirla. Bien. Si fuera otro usuario, probablemente, bueno, va a depender de los permisos. Eso lo hice con el 0777 y le puse con la CRE. Y acá le pongo nread. Listo, a ver, leo el teclado y escribo. Listo, ya está. Make, escribe, FIFO. Claro, no era Raid Only. Ah, sí está, mira. Menos mal que esto me ayuda. Así es. Gracias. No, este no era. Bim. Escribe. Ahora sí. La R me faltó. Ahora sí lo compilo, listo. Entonces, ahora sí lo ejecuto. Escribe FIFO. ¿Y qué pasó? A ver, este otro, ese está bloqueado todavía, sigue bloqueado hace rato. Y este otro, ahora yo digo, hola. Muestra hola, pero sigue bloqueado. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque sigue esperando datos. Porque, O sea, porque apenas- está sí. abierto la entrada. Claro, En el caso apenas, anterior de la tubería. apenas el que escribe puso algo en el buffer, este otro como estaba bloqueado se despertó y se lo robó, o lo sacó del buffer y lo mostró. Pero mi programa está en un while de teclado escribe, entonces, y ahora, ¿cómo salgo? Claro, no se ha finalizado la escritura todavía, por eso No, Claro, no puede cuando le terminar. Si llama yo, si yo Control C ahí, mato, termina. si yo no, mato no, ese no. proceso, profe, Sí, bueno, ahí sí, pero hay una forma pero queda abierta la elegante. tubería. Control C. No, Control C lo mata, no. Hay una forma elegante para decirle, che, no hay más entrada de stdin. ¿Cómo lo hago? Con Control D, que es end of files, end of transmission. Ahí hago eso y el otro automáticamente va a terminar, ¿sí? Si yo hubiera hecho Control C, o lo vamos a hacer de nuevo, si quieren, y le hacemos un Control C, pero va a terminar. Esto, si yo pregunto cómo terminó, terminó jamón. Pero si yo corro esto y digo hola y ahora y le hago Control C, si yo pregunto cómo terminó, terminó mal. Este probablemente terminó bien porque se cerró la tubería. Claro, este terminó bien porque el que lee la tubería no sabe si el otro explotó o no, pero como se cerró el extremo de escritura, él ya se desbloquea. ¿Por qué? Porque no hay nadie más atado a la entrada. Y no hay más datos en la tubería, entonces retorna a Carlos, cero. ¿Sí? ¿qué tal? Buenas noches. Control D significa end of file. Sí. Fíjense, yo podría hacer esto, como yo acá tenés mi programa de escribe datos, yo podría redireccionar, en vez de escribir de teclado, voy a redireccionar desde un archivo de entrada. Por ejemplo, de testpipe.c. Tomá. Y ahí es fácil porque ahí el programa sabe cuando termina el archivo. ¿Por qué? Porque cuando se termina el archivo, es el fin de este archivo. Lo que pasa es que lo estoy mandando. Esto redirecciona la entrada. O sea, este proceso, en vez de leer el teclado, va a leer del contenido de este archivo. Entonces, si yo lo Ese archivo porque ejecuto, tiene un end of file. claro, el archivo es fácil porque si yo lo edito, al final del archivo en end of file. Entonces, fíjense, primero no se quedó esperando y el otro leyó todo el archivo. Y ahí acá abajo no se ve, pero tiene un end of file y por eso termina la entrada. ¿Se entiende? Profe, menos de un minuto. Uy, no, ramo en el horno. Bueno, volvemos en 10, chicos. Lo que nos queda ver es otro mecanismo que mejora estos dos. Porque el problema justamente es lo que ustedes decían, ¿cómo sé si es una escritura, dos escrituras? Bueno, eso vamos a ver ahora. Bueno, nos vemos en 10. Ok, dale, Dale, gracias. genial, profe. Ok, profe. Ok. Ok. Esto donde cierra. Stop share. Bueno, de esta manera podemos ver cómo funcionan las tuberías con nombre. En este caso, los procesos no tienen nada que ver uno con otro, pero el mecanismo es parecido a lo que hacía con los pipes, ¿sí? De alguna manera, la limitación de que era para procesos relacionados con tuberías la supero, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá, chicos? Como dudas, creo que hay un montón, Carlos. Lo que Pero, pasa es que profe, Pregunten, ¿sí? me había quedado duda con lo último que Sí. hizo. O sea, usted ahí ¿Con esto? lo que hizo fue, sí, Cuando, a ver, un proceso, acá, a ver qué pusieron en el chat. Ah, no, bueno. Ahí les aclaro. Yo tengo un proceso y como dije, cuando arranca tiene 3 descriptores. El de entrada que viene del teclado por defecto, eso es un teclado aunque no parezca. El 0, el canal 0, el canal 1 que va a la pantalla. Esta es una pantalla, esto es un monitor, bueno, parece cualquier cosa. Y el 1, que es el de error. Perdón, el 2. Este sería el 1 y este el 2, ¿sí?
Yo lo que puedo hacer con esta señal es decirle, che, no, ahora lo de teclado, desconectámelo de ahí y conectarlo desde un archivo cualquiera. Yo tengo que decir un archivo y lo que hace es, desde un archivo, lee la entrada, ¿sí? La otra cosa que puedo hacer es usar la otra flechita, como he dicho recién, con mayor. ¿Y eso qué hace? Desconecta el monitor y lo que hace es lo conecta a un archivo. Yo le pongo un nombre de archivo y la salida en vez por pantalla la guarda en un archivo, ¿sí? También lo podría hacer con la de error si quiero, ¿sí? Y lo que habíamos visto con Pipe es no conecta la entrada a un archivo o la salida a un archivo, sino al poner Pipe, yo lo que hago es involucro dos procesos y lo que hago es que la salida de uno, en vez de redireccionar a un archivo, como hicimos acá recién, la redirecciona a la entrada del otro proceso, ¿sí? Eso lo hace el pipe. O sea, no hace más esto. Cuando yo pongo el proceso pipe, el segundo proceso, lo que hace es, este sigue teniendo el canal 0, el 1 y el 2 que va al error. Cuando yo pongo un proceso, esto también iba al monitor, cuando yo le pongo el número de proceso a pipe LB, lo que hace es la salida la desconecta del monitor y la conecta a la entrada del segundo proceso. Y la entrada del segundo proceso la desconecta el teclado y la conecta a la salida del otro. Entonces, lo que hace el proceso A se lo manda, la salida se la manda a la entrada del B. Y si acá hubiera otro pipe con otro proceso, en vez de la salida mandarla. ¿Dónde está para borrar? Acá está. La salida a mandarla a un archivo, lo que hace es la manda al tercero de los procesos. O sea, yo cuando pongo pipe tengo que escribir acá un número de proceso. Entonces crea otro proceso y la salida 1 la manda a la entrada del otro proceso, a la 0 del otro proceso. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es todo lo que tiene que ver con redirecciones. O sea, puedo redireccionar. Sí. Puedo redireccionar la entrada desde un archivo, que lo hago así, con esto. Puedo redireccionar la salida a un archivo que lo hago en vez de con menor, con mayor. Y puedo redireccionar la entrada la salida de un proceso a la entrada de otro proceso que lo hago con pipe. Pero ahí tengo que ponerle dos procesos. Yo acá no le pongo dos procesos. Fíjense que pongo un proceso y esto es un nombre de archivo. Al igual que cuando redirecciono la salida pongo mayor, le tengo que poner un nombre de archivo. ¿Ahí está? Claro. Ok. Genial. Bien. O sea, si yo hago el S me muestra esto, pero yo podría eso redireccionarlo a un archivo. Y esto, si buscamos, me generó ese archivo que está acá. Y si lo editamos, tiene el texto ese que tenía. Bien. Bueno. Y voy a borrar ese archivo porque no sirve para nada. Sigamos. Entonces, bueno, vimos estos mecanismos y acá viene un poco lo que planteamos más temprano, que esto en realidad, si yo tengo asociado, por ejemplo, a la entrada más de un proceso, N productores, por ejemplo, y hay un proceso que lee, que es el consumidor, esto escriben en el FDU, en el descriptor 1 y en el 0. El tema es cuando este lea, no va a saber si lee del primero, el segundo, de los dos, si lee todo, si lee una parte, no tiene idea porque entran bytes, salen bytes. Al igual que, en este caso, peor todavía, si yo tengo un solo productor y escribo cosas, el primero de los dos consumidores que se despierte, lo saca al pipe y el otro, chao, se embromó. El que no se despertó, se embromó. O sea, el que se despierta primero de estos dos va a leer los datos que este escribe. O sea, este va a escribir algo, no sé, 10 bytes por decirlo, estos dos estaban bloqueados esperando. Y bueno, el primero que el planificador lo puso a correr, se los va a sacar estos 10 bytes y el otro va a decir, che, no hay nada, chao, otra vez bloqueado. ¿Sí? Todo este tipo de problemas, entre comillas, los tengo porque esto no está orientado a mensajes. No está orientado a paso de mensajes, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ver un mecanismo. Todavía no vamos a ver el mecanismo. Es qué soluciones podemos hacer
para que no tenga esos inconvenientes, bueno, hay varias alternativas, pero siempre lo tengo que hacer yo desde la aplicación. Uno es, como hablamos más temprano, poner caracteres especiales donde yo podría poner un encabezado o podría poner dónde finaliza mi mensaje con un carácter especial. Entonces cada vez que alguien lee, ya va a tener de alguna manera dónde va terminando cada mensaje. Otro es que yo escribo una especie de encabezado, entonces cada vez que leo un mensaje al principio dice qué información tiene el cuerpo de ese mensaje, entonces podría ir leyendo el mensaje, pero tengo que modificar tanto que el que lee como el que escribe. Otra alternativa más fatiga es que, no sé, yo siempre escribo de a 100 bytes y siempre leo a 100 bytes, entonces siempre leo y escribo de a un mensaje por vez. Obviamente, si tengo menos de 100 bytes para mandar, voy a tener que poner un relleno para que sean 100 bytes. Bueno, no es lo más eficiente, pero está piola. Y este otro, pero este no se aplica, esto es para socket se aplica, o sea, nos tenemos que concentrar en esto, o sea, la forma es yo de mi aplicación me las tengo que arreglar para hacer eso, ¿sí? O la alternativa es usar algo que esté orientado a, en vez de flujo de datos, como son estos dos que acabamos de ver, esté orientado a mensajes. Bien. Y ahí vamos a ver, hay varios mecanismos de colas de mensajes. Vamos a ver uno que es muy usado, que es POSIX, que al ser POSIX lo pueden usar en Linux, en iOS, en Android, en FreeBSD y en lo que quieran, excepto en Windows, que no creo que funcione, el resto andan todos, ¿sí? Lo interesante es que es para procesos que no están relacionados y además, como la persistencia de los datos es en kernel, que esto es diferente de los otros, yo no necesito que el que consuma o el que lea se ejecuten a la vez. Yo puedo correr un proceso que grabe un mensaje en una cola de mensaje y el proceso termina, me voy, qué sé yo, a la hora, a las 2 horas, a los 3 días, corre otro proceso que lee ese mensaje y mientras no haya reiniciado la máquina, porque la persistencia de los datos es de kernel, voy a poder obtener la información, ¿sí? Eso está piola. No tienen que estar relacionados los procesos o no es necesario que estén relacionados y además ni siquiera se tienen que correr a la vez, porque en el caso de los pipes o las tuberías, por más que las tuberías eran procesos no relacionados, yo tenía que poner a la vez uno que leía y otro que escribía. Acá no pasa nada. Bien, otra cosa interesante que tiene la cola de mensajes POSIX es que tienen prioridades. O sea, son FIFO, significa que yo mando 3 mensajes, el que lee va a leer el primero o el más antiguo, pero además tienen prioridades. Si todos tienen la misma prioridad, bueno, se va a leer FIFO, pero si tiene distinta prioridad, primero se lee el más antiguo de la prioridad más alta. ¿Sí? O sea, yo no puedo, el que lee no puedo especificar qué prioridad quiero leer. Lee la prioridad más alta, el más antiguo. ¿Qué más? Bueno, hay 3 primitivas para trabajar con estas colas mensajes. Este es para abrirla o crearla si no existe, donde acá tiene un nombre. Este es un nombre en el sistema, en el kernel, pero es un nombre. Entonces, estas colas son con nombre, o sea, cualquiera que conozca este nombre y tenga permiso para abrirla, podría leer o escribir, ¿sí? Y después tiene un par de primitivas distintas que no son lectura-escritura, sino se llama MessageQReceive y MessageQSend. Con send le mando algo a la cola de mensaje y con receive leo algo de la cola de mensaje. ¿Por qué no uso read y writes? Porque yo tengo que pasarle datos como prioridad y algunas otras cosas más. Entonces read y write solo escriben un buffer nada más, entonces por eso se decidió que tengan otra primitiva que es la que me sirve para leer o escribir de la cola de mensaje. ¿Está bien? Profe, perdón, dijo que estas colas de mensajes no estaban en el kernel. Sí, están en el kernel, sí. Quizá me expresé mal, pero no, sí están. Tienen un nombre en el sistema de
Bueno, sí, tiene un nombre en el sistema de archivos, son archivos especiales que son muy difíciles de encontrar, pero lo encuentran, pero en definitiva en el backend es un buffer en el kernel. Por eso si yo reinicio la máquina, los datos que tenía ese buffer se pierden. La persistencia de los datos O es sea, de kernel, sí. También es un buffer, digamos. Sí, ¿Son sí, sí, fijos sí. también? Sí, pero FIFO pero con prioridad. O sea, va desencolando el más viejo, pero la prioridad más alta. Siempre Bien. primero la prioridad más alta y después, si tengo 3 de la misma prioridad, saco de la cola de mensaje el más viejo de esa prioridad. ¿Sí? Bueno, la implementación de esto es con lista enlazada, pero eso tiene que ver con estructura interna, no interesa demasiado. No interesa demasiado, esto no será un problema. Y el tema es así, ¿cómo lo uso? Bueno, lo que hago, un proceso abre una cola de mensajes, entonces tiene un descriptor que apunta a esa cola de mensajes y después de eso yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, mandar un mensaje, ¿sí? Y puede pasar un día, 2 días, no sé, un mes, un año, mientras yo no reinicie la máquina, creo otro proceso nuevo que no tiene nada que ver con este y para abrir la cola de mensajes tengo que saber el nombre, entonces accedo a esta cola, tengo un descriptor y después lo que hago es hacer mqreceive y lo que hace es entregarme el mensaje de mayor prioridad más viejo que hay. Y eso es todo. Creo que no hay más nada acá. Bueno, esas son las primitivas más en detalle, pero a ver. Fíjense que uso mqopen, mqsend y mqreceive. Sí, son los campos. Bueno, lo vamos a ver lo vamos a ver mejor en el ejemplo, ¿sí? Voy a hacer un programa, mejor dicho ya lo tengo hecho, pero les voy a contar un programa que lo que hace es mandar un mensaje a la cola de mensajes, ¿sí? Lo que voy a hacer para no tener que hardcodear el texto, voy a pasarle argumentos. No sé si habían visto cómo pasar argumentos a un proceso, pero la función de entrada es la función main, entonces yo de esta manera con esto yo le digo que le voy a pasar argumentos. Y le tengo que pasar el nombre de la cola, el mensaje que quiero y la prioridad que quiero. Y esto, si anda todo bien, lo va a encolar ese mensaje, ¿sí? Bueno, lo primero que hago es, obviamente, hago, como les decía, abrir la cola de mensajes que va a tomar el primer argumento como el nombre de la cola de mensajes, ¿sí? Este es el que yo tendría que pasar. Las colas de mensajes sí o sí tienen que iniciar con las colas de mensajes POSIX tienen que iniciar con un barra y después el nombre puede ser cualquier cosa, pero no puede tener otra barra inclinada al medio, ¿sí? Es barra algo. Entonces, para abrirlo tengo que poner el nombre de la cola de mensajes. Acá le estoy diciendo que es lectura-escritura, que si no existe esa cola la voy a crear y estos son los permisos que va a tener. O sea, cualquiera podría acceder a esta cola, ¿sí? Esos son los permisos. Bien. Yo otra vez podría hacer un programa que haga nada más que esto, que la cree, y después otro programa que lo corra dentro de un rato y que le mande un mensaje, como quiera. Lo que podemos hacer es... Perdón, y el último Sí. argumento de Open que era. De mqopen, ya te digo, creo que es el comportamiento. Si yo quiero un comportamiento distinto, que es cantidad máxima de mensajes que puede tener la cola y tamaño máximo, lo cambio, pero para eso tengo que crear una estructura de atributos, fíjate. K, ahí está. El último tengo que pasarle una estructura de atributos si es que quisiera cambiar el comportamiento. Si busco attr, que no es a todo ritmo, o algo así, acá está, a ver. Acá me dice, si el atributo es nulo, la cola de mensajes crea con el default de la implementación. Desde kernel 3.5, bueno, ahí me dice cuáles son los default, pero creo que, si no me equivoco, son 10 mensajes y el tamaño de los mensajes son de no sé cuántos bytes. Está por default, si no podemos poner man 7 overview y nos va a decir.
me fui. Man 7 overview. Eso eso lo van a ver bien en la práctica, por ahí algunos detalles, pero acá están los atributos. Bueno, estos son los atributos que yo podría setear atributos, entonces veo cómo se setean así, man 3, y acá estamos, atributos son, si es bloqueante o no, que por defecto es bloqueante la cola de mensaje, o sea, si yo quiero leer algo y no hay nada, se bloquea. Tamaño máximo de mensajes, el tamaño máximo en byte de cada mensaje y este me dice si yo quiero consultar cuántos mensajes tiene disponible en ese momento la cola, me lo muestra acá. Básicamente, si yo quisiera cambiar este comportamiento por default, debería armar una estructura de este tipo y ponerla como último argumento. Cosa que no hice, lo mío fue así nomás, créate como puedas, ¿sí? Por default lo hice, pero se puede. Entonces, en teoría esto debería... ¿Y qué retorna esto? Dame un segundo. Esto retorna un número MQT, valor de retorno, ¿dónde está? Bien. Fíjate, si da error y no puedo crear la cola de mensaje, me da -1. Entonces, bueno, yo acá podría haberlo validado, que no lo validé, pero si MQD es -1, que es una especie de descriptor de cola, si es -1, que no lo puedo crear. Entonces, ahí en teoría abrí y si no existía, además de abrir, creé la cola y la abrí, ¿sí? Tengo ese descriptor que apunta a la cola, que es como veamos, como vemos acá, perdón, acá. Digamos, de alguna manera la abrí, tengo ese descriptor, en este caso el MQD, Meshes Q Descriptor sería. Y después lo que hago es, en este ejemplo, es usar el send, que es para escribir algo. Entonces uso MQSend y le tengo que decir el nombre del descriptor de la cola, que lo acabo de abrir ahí, que está ahí. Le tengo que poner el texto que voy a escribir, el largo del texto y la prioridad, ¿sí? Que son los argumentos que le pasé. Y si retorna, fíjense, vemos que me vuelve MQSend, me vuelve un entero, y si no fijamos en valor de retorno, si es exitoso, devuelve 0, si no, devuelve -1. Entonces, claro, si retorna es 0, muestro ese cartelito. Bien, eso es todo lo que hace. Make, ¿cómo se llamaba? Send. Ya lo he compilado. Bueno, entonces yo podría poner send, y acá me dice oso, tiene que poner send, barra nombre de la cola, un mensaje y prioridad. Entonces, bueno, send, le pongo ejemplo, así se llama la cola, el mensaje, primer mensaje, prioridad 10 le voy a poner. Y después le paso a la prioridad 10. Eso dice que se encoló, genial. Ahora voy a mandar el segundo mensaje y también le voy a poner prioridad 10. Tercer mensaje le voy a poner prioridad 20. Profe, la prioridad se la asigna a usted. Este es de prioridad. ¿Cómo Este es el texto que yo estoy escribiendo para que después sepamos cómo era. Bien, pero ese 20, por ejemplo, usted le pone cualquier número y después ¿Sí? lo usa como referencia. ¿O hay una lista de esto prioridades? es un texto. No, hay lista de prioridades. Entero mayores que 0. Y acá le pongo prioridad, no sé, 15. Y este le pongo 15. Y acá va a ser el cuarto mensaje. La pregunta es, cuando yo lea los mensajes, ¿cuál se va a leer primero? ¿Cuál segundo, cuál tercero y cuál cuarto? Voy a dejar esta pantalla ahí. Tercero primero, segundo el cuarto, tercero el primero y cuarto el segundo, ¿puede ser? Hagan su apuesta. Voy a dejar esta pantalla ahí y les voy a mostrar el que lee. Yo voy a hacer un programita que debe ser, se llama lee o receive o lee. Receive. Bien. Y básicamente, fíjense que ahora lo único que pido es el nombre de la cola. No pido prioridad porque siempre trae el de mayor prioridad. Entonces, lo que tengo que hacer es
si volvemos a este ejemplo, es ahora este programa. Hace el open y después directamente aplica el receive, ¿sí? Fíjense que el otro programa terminó hace rato, ya los terminé el programa, o sea, no tienen nada que ver. Y este otro todavía no lo compilo. Entonces, bueno, acá abro esa cola mensaje, le digo que es lectura-escritura porque la quiero leer y ejecuto MQ-receive. Y como argumento recibe el nombre de la cola que la acabo de crear, si es que la pude crear. Acá pongo un buffer donde se va a guardar lo que leí, tamaño del buffer, y después acá pongo un puntero a la prioridad que cuando lo lea me va a retornar qué prioridad tenía. Entonces, si esto anda bien, voy a mostrar un mensaje que dice mensaje recibido y acá me va a poner la cantidad de bytes. O sea, lo que pudo leer. Esto me retorna el receive, lo que leyó. Con la prioridad y le voy a poner priori que lo completa el operativo. Y después porcentaje S, que es el contenido, ¿sí? Y nada más, y ahí termina. Eso es todo. Make reset. Bien, ya está, bueno, reset. Ahí lo voy a compilar. Y ahora si le pongo receive. Cierto. ¿Cómo se llamaba? Ejemplo, ¿no? Sí, creo que sí. O ejemplos. Bien. A ver. Ejemplo. Bien. Y esto entonces, según esto, ¿qué me debería traer? El tercero, El tercero. que es el de mayor prioridad. El tercero, no le digan eso. El tercero, sí señor. Acá dice, recibió 18 bytes de prioridad 20, tercer mensaje, prioridad 20. Está correcto. Después, si lo vuelvo a ejecutar así como está, trae el de prioridad 15 y después me quedan dos de menos prioridad, pero va a traerme primero el más viejo. ¿Cuál sería? Y el 1. El primero, exacto. Primero, segundo. El primero que escribí. Claro. Y después, ¿qué pasó? Se gastó el programa. No, Se sigue en queda espera de más. Esperando. Se queda bloqueado. Porque Porque está vacío. sí habilitaba una entrada. Claro, este proceso ya lo abrió y está leyendo, pero si no hay nada, se bloquea. Eso es porque por default le dijimos que sea bloqueante. Podría haberle puesto no bloqueante, qué sé yo, pero después debería ver si leo, si no me devuelve nada, que puede ser que esté. Y en el caso de escribir ahí, volver a escribir en el. Muy bien. en el buffer, Como no ¿lo tiene vuelve a nada que tomar? ver, yo puedo acá y voy a poner despertate. Y acá no importa la prioridad que ponga, la mínima, creo que 0 es. No importa cuál, porque como no hay nadie, ahí se despertó ¿sí? Fíjense que los procesos pueden ser totalmente asíncronos, pero yo con una cola de mensaje logro de alguna manera intercambiar información fácilmente. Intercambiar mensajes. Carlos, ¿sí? Si hubiera una cola de mensajes de ejemplo, y después Sí. otra que dijera, no sé, RAID. Lo Y hacemos. después otra que cada una Ejemplo. se va, Esta, digamos, ¿cómo querés que se llame? El nombre de quien emite el mensaje TD3. es como una etiqueta. Para el nombre, en realidad el nombre de la cola de mensaje lo que hace es genera buffers distintos en el kernel. Y acá le va a poner prueba. Entonces, bueno, está bien, las tres escribí lo mismo. Si vuelvo a leer en la de ejemplo, va a leer un mensaje. Si leo en la TD3, es otra cola de mensaje. Y obviamente lee lo mismo. Y si lee en la otra que era prueba, creo que le puse. Leo todo. Ahora, bueno, si vuelvo a leer prueba, no hay más nada. Son totalmente distintas las colas, ¿sí? Y ahí lo terminamos con control D, si lo quisiéramos terminar. Control D no, porque control D no espera del teclado esto. ¿Entendés? Está esperando.
Acá la única manera es control C o que alguien le mande algo. Lo que podría hacer es... yo quizá lo que podría haber hecho es, en vez de esperar como este argumento, esperar de entrada. Y acá sí podría haber hecho algo así, mira. Pero hay que modificar el send. En vez del mensaje, pero sería un viaje, tendría que sacar estos dos argumentos, mensaje. Profe, no puedo direccionar la entrada no puedo direccionar la entrada a la tubería para que Sí, reciba es lo que estoy escribiendo en el es teclado. una cola ¿O no mensaje, es tan sí. fácil? No, sí lo podría hacer, pero lo que tendría que hacer es, en vez de aceptarlo por argumento, como hice acá, tendría que cambiarlo, sacarlo de acá, perdón, sacar el mensaje, el mensaje de acá, y acá, antes de escribir acá, cambiar el argumento. O sea, a ver, ¿cómo estamos a tiempo? Mal, seguro, pero bueno. Espérate, voy a Todavía no hacer. aparece el cartelito, así que Bien, tenemos. bien. Igual tenemos el cuestionario. Miren, lo que tendremos que hacer es, si vos querés, es achicamos un argumento y sacamos el mensaje acá porque yo no lo quiero acá. Listo. Entonces para este va a ser el argumento 2 en vez del 3. Ese va a seguir siendo el 1. Y acá yo debería ser eso. Voy a tener que crear un buffer. A ver. Buffer. Debería ser leído igual read del teclado. Lo mando a un buffer. Y al size of buff. Listo. Debería definir un char buff de cuánto, no sé, de 200 por decir algo, y int leído. Bien, hasta ahí estamos. Entonces ahí leí de teclado y ahora lo que tendría que hacer es que cambiar acá y poner, en vez de arg2, tendría que cambiar por buff. Y acá en vez de el largo, debería poner leído acá. Uy. Bien, a ver. Y esto, si cruzamos los dedos, que me... Es Ferrir, que me... a ver. Es Ferrir, que está drogado este chico. Probablemente déjeme que vea 2K y un ISTD está, ¿no es cierto? Sí, debería estar. No, no está. Igual puede funcionar, era una advertencia, ¿no? No, sí, bueno, pero no, yo soy así. Ahí está, me falta el UniSTD. Ahora sí. Si yo esto lo compilo, genial. A ver, ahora entonces, punto barra send. Me dice que le mande la cola mensaje, no se va a usar TD3 y la prioridad 10. Y ahora Y tiene que escribir Está algo. esperando que tengo que se escribir escriba algo algo. por... Este es el mensaje. ¿Lo encoló bien? Y bueno, este en realidad debería leer en la otra cola, TD3. Este es el mensaje. Y ahí tiene un enter, ¿sí? Bueno, en honor de la verdad debería quedarme en un while, porque ahí lo único que hizo leyó una línea. El send debería acá meterlo en un while, leído, para que se quede esperando hasta que le dé control D. Pero bueno, sí es así. Yo acá lo que puedo hacer incluso es redireccionar la entrada. Yo podría decirle así. Le voy a mandar como mensaje. ¿Qué le podría mandar? Algún archivito. El mismo archivo. Send.c. Bien. Y este otro si lee técnicas 3. Epa. Bueno, acá lo que pasó es que yo le había puesto un buffer de 200, así que escribió 200 bytes. Eso después debería arreglar mi código. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, o sea, anda bien, el único tema es que
mi buffer era chiquito, entonces la lectura eran 200 bytes. Y otra cosa que yo podría hacer es, si quiero direccionar la salida, es que un proceso le mande datos a este de la salida de ese proceso. Por ejemplo, el proceso echo hola, lo que hace es mostrar por salida hola. Entonces yo podría hacer eso. La salida de ese proceso, mandarlo a la entrada de mi proceso. Y eso también sería válido. Y si me quedo acá leyendo, leí hola. ¿Está? Profe, ¿por qué lo lee desde otra terminal? No, lo podría hacer en el mismo, pero lo había separado porque... lo puedo hacer en el mismo, mira. Porque ya había dejado escrito el comando en uno y en el otro, pero acá puedo poner Bien. que era No, punto pensé que lo estaba barra. haciendo por alguna otra No, razón. no. Lo había dejado porque al principio acá se veía todos los mensajes y la prioridad como para después ver cómo Claro, sí, sí. se leían. Era receive barra TD3. Ahí está, ¿sí? Por comodidad, nada más. Bien, bueno. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo estamos? 6 minutos. Estamos resobrados de tiempo, así que todas las preguntas que quieran. Este tema era corto, como les decía, por ahí es más un poco de implementación y pruebas y jugar un poquito con esto, pero conceptualmente, digamos, está cuál es la necesidad, digamos, la diferencia entre los distintos mecanismos. El único que vamos a ver después de esto, pero ya va a ser en el segundo semestre, es socket. Que socket se parece a FIFO, nada más que es, perdón, a pipe, porque es para, bueno, a FIFO, cualquiera de los dos se parece, pero es bidireccional, ¿sí? Esa es la diferencia. Y utiliza la red, que es otro tema. Que justamente ese tema lo vamos a ver bien, pero bueno, conceptualmente, digamos, me permiten comunicar los procesos y de esa manera pueden colaborar entre sí, que es lo que yo andaba buscando al principio de la clase. Obviamente depende de qué es lo que quiera hacer, si me conviene usar una cola de mensaje, usar una tubería, usar un pipe. Eso, bueno, ya depende un poco de lo que yo quiera hacer. ¿Está? ¿Dudas, preguntas? No. Chan, chan, chan. Tengo una, profe. Bueno, Carlos, genial. ¿Sí? ¿vos usás Cuéntame. un teclado IBM? ¿Cómo? ¿Usás un teclado IBM? De los ¿Por el viejos ruido? Sí. No, un Genius, pero tengo arriba de un escritorio que es ruidoso y hace un ruiderío las teclas. No, un Genius. Bueno, teclado viejo. Arriba una bolsa. Tengo teclado de me vendo. No. Algunas usé, pero son muy duros. No, un Genius de los nuevos, pero no sé. ¿O será que hay mucho silencio acá? No, sabes que tengo el mic muy cerquita del teclado, entonces se escucha el ruiderío. Sí. Sí, bueno, a veces he escuchado los videos que grabo y parece... Pero no, Sí, en teclado de serio. hacker. No, teclado común, de esos genios. Nada, el comuncito, no, nada del otro mundo. Bueno, quieren que hagamos el cuestionario, es bastante sencillo y yo creo que este sí les va a ir bien porque no son preguntas muy complejas. Por ahí de acuerdo a la técnica que usamos y no mucho más de eso. Ya nos quemó, profe. ¿Cómo? Ya nos quemó. No, pues, pero ¿se entendió o no? Quedan Sí. 4 minutos, profe. Listo, bueno, largo esto. Anoten el número. Clásico, continuar. Ese es el número, chicos. Lo seguimos. Bueno, buen fin de. Nos vemos el martes. Estudien hilos de Tannenbaum. Conéctense Bueno, acá profe. y conéctense. Genial, Gracias. profe. Ok. Y bueno, y la semana que viene veremos cómo sigue esto de la cuarentena. Bueno. Ok. Les tendré que compartir con música, que es entretenida la música que pone esto, pero bueno. A ver, stop share. Acá le voy a poner con sound. Listo. Bueno, ¿cuántos son 20? ¿Cuántos somos? 34. Bueno, a las 25 largamos. 21, vamos, persona más.
Bien, 24 personas más. Ahora sí. Uno más. Bueno, Sí, eso se va a acá en cortar. casa tengo público y todo, mira. Largo, porque esto se va a cortar. Vamos, ahí va. Ya empezamos mal. Bien, Gabriel. Vamos, Gabriel. Bien, ya. Bueno, otro noche. Qué mal esa pregunta. Vamos, Gabriel y Martín. Bien, vamos. Bien, Nico, ahí está. Che, hay muchos rojos, chicos. Yo creía que iba a estar fácil. Bien, Gabriel, vamos, 2 bien. Vamos todavía. Bien, Nico. Bien, Martín. Debe ser Martín Maelín. Muchos mal. Bien. ¿Cómo va acá todo rojo acá abajo? A ver acá arriba. Bien Julián, bien Nico. Mal Nico, mal Julián. Bien Facundo.